Algo curioso sobre los países actuales que no solo se llamar como países o estados independientes, sino que también se pueden llamar con otro término, que es por mucho muy diferente a lo que sería un país. Este término serían las naciones. Hay que aclarar, como dije antes, que esto es totalmente diferente. Además que también por así decirlo, la nacionalidad no es igual a la identidad. Pues bueno, esto es la infección viral y si aún no lo has adivinado, justamente este video va a hablar de las naciones, las identidades y qué tienen que ver en cuanto a la formación de los estados y países. Así que comencemos porque no pude poner una introducción, así que imaginen una. Primero vamos a empezar con lo básico, serían las identidades. Primero hay que aclarar que no podemos clasificar muy bien, por así decirlo, las identidades, ya que justamente es como si hubieran escalas de identidades. Voy a dar un ejemplo. Primero, creo que podemos poner como ejemplo que puede estar la identidad sudamericana. Justamente, la identidad que tienen en común entre todos los pueblos de toda Sudamérica. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que no es como si todos tuvieran exactamente la misma identidad. Como es que, por ejemplo, justamente de aquí saldría otra identidad. La identidad argentina. Como es que justamente no es como si fuera exactamente igual la identidad, por ejemplo, de Argentina que de Bolivia. O sea, si bien tienen en común, por ejemplo, para estar dentro de la identidad sudamericana, no es que son exactamente iguales. Y hasta incluso, justamente, dentro de Argentina también hay más, por así decirlo, subidentidades. Como por ejemplo, la identidad porteña, por así decirlo. Directamente habría una identidad por cada provincia, luego una identidad por cada región y así, así, así. Es como que básicamente si haces suma a cada identidad, después te das cuenta de pequeñas diferencias que son capaces de justamente dividir pueblos enteros. Con una vez eso ya aclarado, creo que podemos enumerar algunas cosas sobre las identidades que justamente hacen a las identidades. Creo que un punto vital sería la cultura. Esto tiene un muy importante peso en cuanto justamente a la identidad de los pueblos. Bueno, creo que otro punto también muy importante sería el idioma. Si bien es cierto que hay muchos países que hablan muchos idiomas, los idiomas también son parte esencial en cuanto a la formación de las identidades, ya que pueblos que justamente hablan el mismo idioma van a tener cultura en común, además que también tiene mucho que ver con otras cosas. Otro factor que también es muy importante en cuanto a la formación de identidad, creo que podría ser la historia. Cuanta más historia en común tengan algunos pueblos, se llevarán mejor entre sí. Además, sin contar que también está muy ligado a cuanto a cosas como idiomas y cultura. Y ahora un factor bastante controversial creo que podría ser la religión. Y si bien es cierto que al menos en la mayor parte de los países hay libertad de religión, es cierto que también, como dije antes, la cultura tiene que ver mucho con la religión. A ver, para que te des una idea a lo que me refiero, uno de los tantos motivos por los que Yugoslavia se destruyó fue que en Bosnia y Croacia se tenían distintas religiones que en Serbia. Creo que es obvio, pero también creo que hay que marcar una diferencia entre ideología e identidad. Lo que sucede es que las ideologías se proyectan diferentes en cuanto a diferentes identidades. Un ejemplo de esto podría ser el partido de izquierda, que según la identidad estadounidense, los partidos de izquierda se proyectan en lo que serían los partidos demócratas. Mientras que muchos de los partidos de izquierda argentinos se ven plasmados en otro bloque que sería el peronismo. Creo que también está de más decir que justamente los demócratas y el peronismo son cosas diferentes, pero porque son distintas proyecciones de lo que sería el partido de izquierda. Bueno, ahora ya con las identidades ya definidas, creo que ya podemos pasar a lo que serían las
naciones o nacionalidades. Primero, las nacionalidades. La nacionalidad sería un grupo de personas que tienen una identidad en común. En este caso, la identidad de Singapur, que por eso piensan que deben tener un estado propio. En este caso, el estado de la identidad de Singapur, aunque sea el pueblo unido de Singapur. Ahora, un estado donde justamente la mayor parte de las personas comparte esta identidad se la suele llamar ahora sí naciones. Pero esto medio se puede corromper. Voy a dar unos ejemplos. Y creo que uno de los mejores ejemplos de estados que comparten nacionalidades, pero que aún así están divididos sería Argelia y Libia. Para entender justamente esto, creo que nos tenemos que remontar mucho atrás. Y me refiero a los tiempos del reparto de África, donde justamente las potencias europeas se repartieron África como si fuera una torta. Lo que sucedió fue que no se tuvieron en cuenta justamente las identidades locales al momento de trazar las fronteras. Y no solo que esto separó justamente identidades que estaban antejuntas, sino que también cayeron sobre esferas de influencia diferentes, ya que justamente Libia cayó del lado italiano y Argelia del lado francés. Y lo que sucedió fue que incluso después de que las potencias europeas se vayan, estas identidades que antes eran iguales, justamente el estar bajo la conquista de estas potencias les cambiaron las identidades en casi todos los aspectos, siendo ya sea de forma cultural y religiosa. Esto provocó justamente que lo que antes estaba unido ahora esté dividido. Y no solo eso, sino que también esta mala configuración era responsable de todas las guerras civiles que sucedieron después de la independencia de muchos países africanos. Bien, ahora voy a dar ejemplos contrarios, como por ejemplo el Estado plurinacional de Bolivia, ya que reconoce que puede haber más de una nación adentro de un país. O otro ejemplo que también podría servir sería el de Estados Unidos, ya que es un país muy heterogéneo, en especial porque según él es una república federativa. En pocas palabras, cada estado es independiente de la capital. Esto significa que justamente cada estado puede hacer sus propias leyes. Y justamente esto deja una enorme diferencia entre algunos estados como por ejemplo Hawái y Texas, que ya podemos decir que tienen ideologías uno el otro bastante diferentes, y para eso sumar que Hawái fue directamente colonia británica, mientras que Texas era colonia española. Cual sean los dos ejemplos, esto justamente demuestra cómo es que pueden haber más de una identidad todos adentro de un país. Bueno, y ahora la pregunta, ¿qué tiene que ver esto de las identidades con justamente toda la formación de los países? Y la respuesta es mucho, ya que justamente la identidad de los pueblos es vital para la formación de casi todos los estados. Y también es voluntad del pueblo si justamente quieren permanecer unidos o separados. Y si bien hay más de un ejemplo en que justamente es mejor permanecer unidos, también, por ejemplo, el caso de Cataluña. En este caso estaría la identidad española y la identidad catalana. En este caso tienen un idioma diferente, que ya de por sí España medio como que lo trata de eliminar. Una enorme cultura diferente. Diferencias religiosas. Y a eso hay que sumarle que tienen poca historia en común, esos dos unificados, y la poca historia que tienen es una bastante sanguinaria donde España trata de reprimir a los catalanes. Sin contar también toda la que Cataluña es independiente económicamente. Sinceramente creo que esto ya tira bastantes cosas para justamente separar a Cataluña de España. Pero aún así este tema es bastante subjetivo.
y también controversial. Así que ustedes dejen su opinión. Bueno, acá me despido. Y bueno, con esto dejo las conclusiones a su interpretación. Recuerden compartir este video o este canal, así se puede propagar esta pandemia, la diversión y no la del COVID-19. Y bueno, acá me despido de vuelta. Chao.